Hola, ¿podríamos preparar un café de este tipo y bebernos ese café en el espacio? De la misma serie de videos, pequeños gustos en el espacio, después de papas fritas en el espacio, ahora podemos tomar un café en el espacio. Vamos a ver en este video cómo se hace esto. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Comenzar el día de trabajo en la Estación Espacial Internacional bebiéndose el café de un sobre de este tipo no animaba mucho a los astronautas. Entonces, los ingenieros se pusieron manos a la obra con la empresa de café Lavazza y crearon esta máquina expreso de hacer café. Muy bien, ya tenemos la máquina. Ahora necesitamos el café y en buenas condiciones para ser usado en el espacio. Para esto vamos a liofilizar. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros en lograr esta técnica fueron los incas. Congelaban y luego secaban al sol las patatas y de esa forma extraían toda el agua. Y eso es el proceso de liofilización. Primero se congela y luego, haciendo vacío, se sublima toda el agua. Y de esa forma se extrae con mucho más efectividad toda el agua que hay en un material. ¿Les resulta conocido esto de la sublimación del hielo? Pues es lo que pasa en los cometas precisamente. Todo cierra en un hermoso círculo. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal. Muy bien, ya tengo el café. Ahora, no me gustaría beberlo en esta bolsa de plástico. Por lo tanto, el siguiente paso es intentar beberlo en una taza de café. Para esto se inventó esta nueva taza que sirve para beber el café en el espacio. ¿Por qué? Porque si colocásemos el café en una taza normal, debido a la tensión superficial de los líquidos, ese líquido se traslada hacia las paredes de la taza. Eso lo podemos ver también en el borde de las tazas aquí en la Tierra, pero en el espacio es un poco más exagerado. Entonces no es posible beber café en una taza normal. En esa taza espacial es mucho mejor y es posible beber ese café. ¿Cómo funciona este invento? Cuando no hay gravedad, el líquido se traslada hacia las paredes de esta copa. Y una vez que se inclina hacia la boca, el movimiento de la boca, el líquido que está sobre las paredes de esta copa y el propio movimiento hace que el líquido vaya hacia la boca. La nariz también participa y huele ese café. Ahora, ¿todo esto se diseñó para tomar café en el espacio? No. Es en realidad un estudio mucho más completo de tensión superficial de líquidos y movimiento de líquidos en cero gravedad, en la Estación Espacial Internacional. Beberse un cafecito mirando esta vista de la Tierra es algo impagable para los astronautas. Por supuesto, antes de terminar el video, nos tomamos un cafecito y damos las muchas gracias por llegar hasta el final.